Buenos días, hermanos. Hoy tenemos nuestro estudio de Éxodo, del número 20, del 27 al 30. Iniciamos, hermanos, con una oración. Padre eterno, Yahweh de los ejércitos de Israel, aquí estamos, Padre eterno, delante de tu santa presencia, pidiéndote misericordia, Padre mío, pidiéndote, mi Señor, que quites de nuestra mente y nuestro corazón todo lo que te estorbe, bendito Dios, para que puedas enseñarnos, Padre mío, tu palabra, que podamos entender, Padre mío, los misterios de tu palabra, mi Señor, bendito Dios. Escribe, Padre mío, tu palabra, tu enseñanza en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos vivir en obediencia, Padre mío, dentro de tus leyes y mandamientos, tus preceptos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, mi Señor. Amén y amén. Hermanos, iniciamos con Éxodo 27:20 y dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Este aceite era para el alumbrado del tabernáculo, y para eso debía ser puro, esto es, limpio, sin contaminación. En Salmo 24, del 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia de Dios, de salvación. En Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Aarón y sus hijos tenían un ministerio especial, y era la función de sacerdotes. En Éxodo 19, el 5 y 6 dice: ahora pues si dieseis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Éxodo 28:2 y 3 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mi sacerdote, para que sea mi sacerdote. Estas vestiduras especiales hacían del sumo sacerdote alguien distinguido. En Éxodo 28, del 9 al 12 dice: y tomarás 2 piedras de onice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra como grabadura de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre los nombres del ephod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus 2 hombros por memorial. De manera representativa, Aarón llevaba sobre sus hombros los pecados de las 12 tribus de Israel,
de la misma manera que Yeshua llevó nuestros pecados sobre sus hombros y así poder restaurar el reino de Israel. En Éxodo 28:15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa lo harás, conforme a la obra del ephod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Sobre su pecho Aarón debía llevar un ornamento denominado pectoral del juicio. En Éxodo 28:21 dice: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. 12 piedras para 12 tribus, una piedra por cada tribu, lo que nos muestra que el sacerdote tenía la autoridad de juzgar al pueblo de Israel. En Hechos 10, del 39 al 43 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En Éxodo 28:29 dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel, él en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente. Era responsabilidad de Aarón interceder por el pueblo de Israel. En primera de Juan 2:1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En Éxodo 28:30 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Turim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. En Éxodo 28:31 dice: harás el manto del ephod todo de azul. Este manto de color azul representa al Mesías como el pan de vida que descendió del cielo. En Números 15, el 37 y 38 dice: y Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. En Éxodo 28:35 dice: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Yahweh, y cuando salga, para que no muera. Estas vestiduras especiales contaban con campanillas de oro en el borde, con el objetivo de que se escuchara el sonido desde afuera del lugar santísimo. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Salmo 102:27 dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan 8:58 dice: Yeshua les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Hebreos 1:12 dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En Éxodo 28:36 dice:
Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella, como grabadura de sello, santidad a Yahweh. Este hombre estaba consagrado única y exclusivamente para Yahweh. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Apocalipsis 7, del 1 al 4 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En Apocalipsis 9, del 2 al 4 dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. En 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En 2 de Corintios 1, 21-22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Éxodo 28:38 dice: y estará sobre la frente de Aarón, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre sus frentes estará continuamente para que obtengan gracia delante de Yahweh. Esta lámina de oro debía estar siempre sobre la frente de Aarón. Esto nos enseña que siempre debemos tener en cuenta nuestra gran responsabilidad de ser santos como Yahweh santo. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que es vuestro culto racional. En Éxodo 28:41 dice: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. El llamado de Aarón no solo lo involucraba a él, sino también a su familia. En Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. En Éxodo 29:4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Al comenzar a ejercer un ministerio, al cual Yahweh nos ha llamado, el presentarnos limpios delante del Eterno requiere de un acto físico. En Salmos 26:6 dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. En Éxodo 29:5 dice, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Esta vestidura representa la responsabilidad que sobre sus hombros recaía. En Efesios 4, del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El aceite es representación del espíritu de santidad. En Juan 15:4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo sois la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Éxodo 29:21 dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Hoy en día, de la misma manera que la sangre del sacrificio de Yeshua y el aceite de la unción, representando el Espíritu Santo, consagró a Aarón y su familia, somos nosotros consagrados para el servicio de Yahweh. En Hebreos 9, del 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y la de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y las vestiduras santas, en Éxodo 29:29 dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Este sacrificio que ungía a Aarón era único en su clase. En Hebreos
6:20 dice, donde Yeshua entró por vosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Génesis 38:24 dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. En Levítico 21:9 dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemadla. Quemada será al fuego. En Génesis 38:29 dice, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. En Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En Josué 10:13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. En 2 de Samuel 1:18 dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. En Éxodo 29:42 y 43 dice, esto será el holocausto continuo por nuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, en el cual me reuniré con vosotros, para que hablaros allí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. En este pasaje se narra el sacrificio continuo que había en el tabernáculo, puesto que este era el punto de encuentro de Yahweh con su pueblo. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. En 1 de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Éxodo 29:44 y 45 dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Es a través y por los méritos de los sacerdotes de que Yahweh moraba entre su pueblo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos hechos de Dios. En Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Éxodo 30:6 y 7 dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio.
donde me encontré contigo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Este altar era el altar donde se quemaba el incienso. Era responsabilidad de Aarón cada mañana quemar incienso ahí. En Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En Éxodo 30, 22 al 23 dice: habló más Yahweh a Moisés, diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250. En Éxodo 30 y 30 dice: exigirás también a Aarón y a sus hijos y a los consagrados para que sean mis sacerdotes. En Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En Éxodo 39 dice: no ofreceréis sobre el incienso extraño, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Este pasaje nos enseña que ningún incienso ni sacrificio extraño podía ofrecerse en el altar. En Éxodo 27:21 dice: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. En Éxodo 28:4 dice: las vestiduras que harán sobre estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. En Éxodo 28:28 dice: y juntaron el pectoral por sus anillos, a los 2 anillos del efod, con el cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. En Éxodo 28:32 dice: y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En Éxodo 29:33 dice: y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo la expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. En Éxodo 37 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. En Éxodo 39 dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. En Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En Hechos 26:7 dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa,
soy acusado por los judíos. Shalom, shalom, hermanos.